Seguimos en un día en el que, bueno, pues entró ayer el frente por Canarias y parece que ha llegado a Huelva, a ver por la raya de Portugal hasta dónde llega. ¿Pero eso qué supone? ¿Lluvias o posibilidad de lluvia? Pues que las temperaturas suben o se hacen más amenas. En Madrid nos vamos a 17 grados, que empiezan a ser ya muy paseables. La máxima nacional, Santa Cruz de Tenerife, y media Andalucía, Almería, Córdoba, Granada y Sevilla, donde estaremos este viernes haciendo el programa en la Real Fábrica de Artillería. Qué bien queda. Cuando España es una potencia militar, la Real Fábrica de Artillería. ¿Qué diferencia? Bueno, y la mínima, pues por supuesto en Teruel, otra vez nos han dejado solos, pero nos da igual, orgullosamente solos, 1 grado. Bueno, venimos diciendo lo que supone que Estados Unidos se desentienda de Europa, de la OTAN que fundó, de los acuerdos que firmó, de la alianza que estableció. Estados Unidos primero crea esto de las Naciones Unidas, que es una basura. Pero luego, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, que es la historia de verdad, y gracias a Estados Unidos, España no es o una granja nazi o un campo de concentración soviético. Esa es la realidad. Bien. Pero eso se le ha olvidado, por lo visto, también al presidente de Estados Unidos. Entonces, estamos asistiendo a una de las cosas más esperpénticas y más humillantes para cualquier norteamericano que se han vivido nunca, que es la burla de todo lo que hizo Reagan, de todo lo que hicieron desde Eisenhower, Patton y todos los generales de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, de todo lo que hizo Estados Unidos en Vietnam, que fue tratar de impedir 2 millones de muertos que provocó el Vietcong, de todo lo que hizo en Corea para impedir que Corea del Sur se la mandara a Corea del Norte y de todo el apoyo que ha brindado a las guerrillas anticomunistas en el mundo. Por supuesto, nunca, pero nunca, desde tiempos de Reagan, he visto tal cantidad de propaganda prosoviética como ahora. Porque la propaganda prosoviética ahora viene de los dos lados, de Vox y de Podemos. De Podemos, también Sumar, y de Vox. Y esta propaganda de la paz, ¿qué es la paz? Bueno, pues en la Unión Soviética era un ministerio que se llamaba así, el Ministerio de la Paz, que por supuesto se dedicaba a hacer propaganda a favor de las guerras que la URSS desarrolló por todo el mundo, no solo por Europa. Bien, ¿qué es lo que vimos ayer? Ayer vimos a unos eunucos dirigidos por una prima bailarina, que no es ni prima, ni bailarina, no sabemos lo que es Macron, con un sinvergüenza llamado Pedro Sánchez y una colección de inútiles, el alemán, porque es que esta semana lo echan del gobierno en las elecciones. La única duda es si va a conseguir quedar tercero, porque la última encuesta que he visto, los verdes están a punto de pillar los verdes, que es puñetera basura insostenible. Bueno, lo triste es que para hablar del futuro de Europa se van a Arabia, como la Supercopa de España. Solo falta Rubiales y Piqué, faltan ahí de camareros. Pero el espectáculo, Estados Unidos abandonando Europa, yéndose a Arabia. Marco Rubio, de padres cubanos, un anticomunista de verdad, y te vas traicionando a la OTAN, que de hecho estás disolviendo. ¿A qué? ¿A que te pongan kefir en el desayuno? ¿O a que te den de regalo los bolsos como a todas las suripantas que van a Abu Dhabi? O sea, ¿qué hace ahí Estados Unidos? Traicionar a Estados Unidos. Yo insisto, que Estados Unidos rompa con Europa porque no paga lo que debe, me parece normal. Que Estados Unidos rompa con Estados Unidos, con sus alianzas, con sus compromisos, eso es lo más grave que ha pasado desde la Segunda Guerra Mundial.
Y está pasando. Estados Unidos y Rusia empiezan a debatir en Arabia Saudí el fin de la guerra en Ucrania, una negociación que no reconoce Zelensky al no formar parte de la misma. La cita en Riad se produce después de la reunión de líderes europeos en París, una cumbre ineficaz. No hay consenso sobre el despliegue de tropas y muchas excusas para aumentar el gasto en defensa. Frente a Francia y Reino Unido, favorables al envío de soldados, Alemania y España lo considera prematuro. Meloni y Starmer, que se va a reunir con Donald Trump la próxima semana, advierten de que Estados Unidos debe participar en el proceso para disuadir a Putin y alcanzar, dicen, una paz duradera. Al término de la reunión, Macron ha hablado con Trump y con Zelensky. El mandatario ucraniano le ha exigido garantías sólidas de seguridad para un acuerdo con Rusia. Le escuchamos junto a Sánchez, Starmer y Scholz. Todavía no se han dado esas condiciones de paz como para que podamos empezar a pensar en el diseño que usted plantea. Lo que sí que le digo es lo siguiente: en esas garantías de seguridad lo que tiene que haber es una responsabilidad y una solidaridad de todos los aliados. Es completamente prematuro y completamente inadecuado tener esta discusión ahora. Incluso estoy un poco irritado por debatir esto ahora, pasando por encima de Ucrania, sobre el resultado de unas conversaciones de paz que no tuvieron lugar. Debe haber un respaldo estadounidense porque una garantía de seguridad es la única manera de disuadir eficazmente a Rusia, de evitar que ataque a Ucrania nuevamente. Así que iré a Washington la próxima semana para reunirme con el presidente Trump. Hablaré sobre los elementos que consideramos clave para una paz duradera. Ucrania no formará parte, Ucrania no sabía nada de esto y Ucrania considera que cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania no tendrá ningún resultado y no podemos reconocer ninguna cosa ni ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros y no reconoceremos tales acuerdos. No se ha molestado ni en descolgar el teléfono. El piadoso arrogante Vance no se ha molestado. Después de ir a Notre Dame, supongo que habrán rezado un Ave María. No se ha molestado en llamar a Zelensky. Se puede ser traidor, muy traidor, y lo de este asqueroso gobierno. Pero ¿cómo que en Arabia? ¿Pero cómo que sin Zelensky? 50.000 soldados muertos defendiendo su frontera, con el respaldo de Estados Unidos. ¿O es que Estados Unidos dejó de existir cuando perdió Trump las elecciones y ha vuelto a existir cuando las ha ganado? Es que los acuerdos de Estado, nada menos que de guerra, no valen si no la firma este señor. Encima no invitan a Eslovenia, patria de Melania Trump. O sea, ya el colmo. Es verdad, o sea, ese abrecoches, ese camarero venido a más llamado Macron es una cosa grotesca. Pero dice Sánchez que no se puede enviar tropas a Líbano, si se puede. Ah, que tu negocio es apoyar a los violadores de Hamás. Tu negocio, como miembro eximio del Grupo de Puebla, es ayudar a los enemigos de Occidente. Pues chico, dilo, di yo soy más de Putin que Abascal. Dilo, si eres más de Putin que Abascal. Bueno, eso ya es muy difícil de lograr. ¿Qué dijo ayer Orbán, el jefe de Abascal? Abascal preside lo que ordena Orbán, o sea, Putin. Dijo, ahí se han reunido, ayer, los que llevan 3 años echando leña al fuego, textual. O sea, la leña al fuego no la echa Putin, invadiendo Ucrania, masacrando, violando, quemando asilos con ancianos dentro, o sea, todas las fechorías que puede cometer un ejército abyecto, como es el Ejército Rojo, célebre porque tiene más violaciones que muertos ajenos, se entiende, claro. Todas las han cometido. Y resulta que el fuego lo tienen los ucranianos que defienden sus fronteras. Estos son los patriots. Patriots, vamos, for sale. O sea, vamos, que venden las fronteras a quien toque. Ahora están en una campaña contra Iván Espinosa de los Monteros, diciendo que es que se inventó, lo hemos visto todos, el escrache de la Complutense, que se lo ha inventado. Y esto es el zancajo y abascalajo. O sea que más de Putin que Abascal va a ser muy difícil. Pero detrás de eso, por supuesto, aparte de medio gobierno, está Sánchez.
¿Cómo que España no puede mandar tropas? ¿Qué hacen las tropas españolas en todas partes, menos donde deben, que es en Ceuta, Melilla y las Canarias? Y si toca, pues a Ucrania. ¿Tenemos pocas o muchas? Tenemos. Ahora lo vamos a recordar. Hay soldados. Pero España puede hacer un esfuerzo mayor, sobre todo que pintamos en el Líbano. Y encima desarmados, que eso ya es el colmo. O sea, tenemos soldados profesionales que van desarmados ofreciendo Fanta de naranja y de limón a los refugiados. Quien dice Fanta dice Mirinda o... no, Aquarius. Aquarius, que es más fino. Como el barco Aquarius de los ilegales. Bueno, hay una persona que además estuvo hace solo 3 meses presentando aquí su libro, Vivir la guerra, que es uno de los grandes libros sobre la guerra de Ucrania, vivido en primera persona y contado en primera persona. No es que le han dicho, no es que le han pasado un memorándum, no es que ha tenido un briefing una reunión con generales y tal, que le dicen como no, es que estaba allí. Y está allí. Así que vamos a hablar con Alberto Rojas. Alberto, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Bueno, tú estás en Kiev, creo recordar. Sí, ahora mismo estoy en Kiev. Bueno, cuéntanos primero cómo ves la situación, qué efecto ha tenido esta especie de incertidumbre tremenda que se ha apoderado. Acabamos de oír a Zelensky ayer, hace unas pocas horas, que la potencia invasora y la supuestamente defensora se reúnen en Arabia, no sé muy bien cuántos petrodólares pagarán los anfitriones. Será como la Supercopa de España, que si te reúnes allí te dan dinero. Pero, ¿qué impresión has tenido si es que se nota esto en el frente como tal? Se nota absolutamente. Aquí la gente tiene una sensación de haber sido traicionada después de 3 años de guerra, después de 3 años de sacrificio, como yo no había visto en ningún conflicto en mi vida. Ahora de repente ahí están viendo esta componenda entre Estados Unidos y Rusia, donde parece que está todo ya cocinadísimo, donde no se les ha dado voz ni voto después de haber puesto los muertos, los cementerios están llenos, y claro, la gente aquí se pregunta, pero esto ¿cómo es posible que no se haya contado con nosotros? ¿Y cómo es posible que después de haber incluso perseguido a Vladimir Putin por crímenes de guerra y haber dicho que era el peor dictador del mundo, ahora de repente se rehabilita, nos reunimos con él y además le compramos toda la narrativa? Por eso, aunque aquí la gente está deseando que la guerra acabe, porque el desgaste es muy grande, pero claro, que acabe no de cualquier manera, por supuesto. Bueno, es que además se le está dando al invasor, como dices, no el relato, es toda la metralla dialéctica que necesita, incluyendo, que imagino que va a ser lo siguiente, el levantamiento de cualquier sanción económica para Putin y para sus oligarcas, que es que eso se ve venir a cambio de que finjan una medio retirada. Y esa es la cuestión que te quiero plantear, Alberto, y por lo que publicas hoy en el diario El Mundo, que es muy interesante. El Ejército Rojo conquistó Europa Oriental mediante una táctica que los pichinglis dirían stop and go. Es decir, paraba una ofensiva y 6 meses después la retomaba. Y así lo que eran supuestamente democracias, lo pactado en Yalta, resulta que en un año o poco más todos eran regímenes comunistas. Y eso de parar, desmovilizar al enemigo y volver a atacar, me temo, y por lo que dices hoy, que ese es el plan de Putin. Este es el mayor miedo de los ucranianos. Si ellos no consiguen garantías de seguridad sólidas, ellos saben perfectamente que Putin no va a respetar aquello que firme y en 3 o 4 años estamos otra vez ante otra nueva invasión. Claro, como esto no lo va a cubrir la OTAN, no va a haber un artículo 5 al que poder agarrarse, pues de nuevo vamos a tener lo que hemos tenido, ejércitos rusos entrando por las fronteras. De eso están convencidos las mismas personas que han sufrido o han visto cómo se superaba Minsk I, Minsk II, los acuerdos
acuerdos de Budapest y todos los pactos que se habían firmado con Rusia. Por tanto, es verdad, vuelvo a repetir, aquí la gente quiere parar la guerra, está cansada, todos han sufrido mucho, pero sin garantías de seguridad están convencidos de que Putin lo volverá a hacer. Y si no lo ha hecho ya es porque no puede, porque el desempeño del ejército ruso se estudiará en las academias militares como el gran fracaso del siglo XXI, el gran fracaso militar. ¿Cómo es posible que una nación nuclear no haya sido capaz de invadir o de conseguir más del 20% de un país? Y así llevamos prácticamente desde el año 2022. En los últimos 3 años el avance del ejército ruso ha sido mínimo, Yo recuerdo, Alberto, que ibas haciendo la crónica, cuando se decía, en 7 días están en Kiev. Han pasado 3 años y no lo han conseguido, lo cual demuestra que por supuesto, y además es un territorio, estamos hablando de un ejército de tierra actuando en tierra. En tiempos de Reagan, la Unión Soviética era el primer ejército de tierra del mundo, con mucha diferencia además, y sin embargo esta vez no han podido. Y además han traído a los norcoreanos, que son como los suicidas, ¿no?, japoneses, que son un desastre además como soldados, porque una cosa es ser suicida y otra es ser soldado. Pero ¿cómo están las tropas españolas que hay allí, que has estado además con ellas recentísimamente? Creo que hay también argentinos, es decir, los que están apoyando por razones de príncipe a los ucranianos. Pues mira, hay tropas hispanohablantes, o digamos voluntarios, hay muchos, sobre todo de Colombia, porque con el fin o con el pacto entre las FARC y el ejército colombiano hay mucha gente que se quedó sin trabajo y muchos voluntarios están viniendo aquí, como tú dices, no solo por el dinero, evidentemente el dinero es un factor para atraer a toda esta gente, pero también hay una cuestión, dicen ellos, ideológica de ver que al menos están participando en una lucha que merece la pena. Me he encontrado argentinos, me he encontrado venezolanos, me he encontrado colombianos, me he encontrado todos españoles también, por supuesto, y son hoy por hoy los hispanohablantes son la nacionalidad extranjera más repetida en el ejército ucraniano. Bueno, esto es muy interesante. Hay un tío que llaman Tarás el español. ¿Esto cómo es? Este es un señor, este es un comandir, que llaman aquí, un comandante ucraniano que estuvo en España 20 años trabajando, que tiene a sus hijas y su mujer en Barcelona, habla perfectamente español, habla perfectamente catalán, y él está, digamos, de responsable de la Brigada 65 que defiende el frente de Zaporilla. Pasamos un día con él magnífico, es una persona bellísima, y bueno, la verdad es que hice amistad con él y espero verle pronto, pero ya en una condición de paz, no de guerra. ¿Cuál crees que debería ser la posición española? Porque ayer Sánchez, pues que tiene a medio gobierno, que es de Putin, y en la oposición ahora ya la mitad también es de Putin, me sorprendió las palabras por lo descarado, por lo desvergonzado, ayer del régimen de Orbán, diciendo que se habían reunido en París los que llevan 3 años echándole leña al fuego. O sea, el fuego no lo ha prendido Putin invadiendo Ucrania, violando, masacrando, triturando. No, o sea, los que han defendido las fronteras de Ucrania, esos son los que atizan el fuego. Yo creo que no nos hacemos una idea en España de hasta qué punto esta guerra es una guerra europea. Es una guerra contra los europeos. Cuando dicen, no va a haber ningún ejército europeo defendiendo las fronteras de Ucrania, que dicen algunos. Pero ¿cómo que no? Claro que hay un ejército europeo defendiendo las fronteras de Europa. Es el ejército ucraniano, que está poniendo los muertos desde el 24 de febrero de 2022, pagando un coste enorme por su libertad. Yo, todo lo que sea ayudar a este ejército a que luche y a que conserve su independencia y la soberanía de su país, creo que es remar en la dirección correcta, pero hacerlo de verdad, no como lo han hecho los países europeos, que es entregando material muy anticuado, entregando poco material y además haciéndolo pues casi de una manera de tapadillo. No sabes lo que me ha costado, por ejemplo, encontrar los tanques Leopard aquí en Ucrania, los que les donamos nosotros. Parece que nos dé vergüenza. Me lo tuvieron que enseñar los
ucranianos. De alguna manera las autoridades españolas no han querido que nadie vea lo que les hemos dado. A mí eso me parece lamentable, ¿no? Yo creo que deberíamos estar orgullosos de haber ayudado a este país, a este ejército, a mantener su libertad. Claro, es que medio gobierno le teme al otro medio, porque es que ahí medio gobierno es comunista y ahora media oposición. La verdad es que, ¿cómo está este movimiento que ha sido político, pero que es en última instancia también militar, de la creación de Patriots, etcétera, con además Abascal de presidente, aunque ahí el hombre fuerte sea Orbán, y por supuesto la mujer fuerte Marine Le Pen? ¿Esto cómo lo ves en perspectiva? Pues yo lo veo muy peligroso porque están cogiendo una fuerza en Europa bastante grande. Yo creo que consecuencia en parte de lo que Rusia gasta, iba a decir invierte, de lo que Rusia gasta, por ejemplo, en propaganda. Nosotros somos niños pequeños en Europa en comparación con lo que Rusia gasta en imponer todo tipo de narrativas, en financiar a este tipo de partidos. Por tanto, que la Unión Europea es una potencia herbívora, lo vemos ahí. Estamos rodeados de carnívoros haciendo ese tipo de prácticas. Y luego cuando nos queremos dar cuenta los tenemos en casa, los tenemos en las redes sociales, siempre colando sus narrativas. Por ejemplo, la narrativa esta de que Rusia avance y por tanto Rusia está ganando la guerra. Solo hay que pasar por aquí un tiempo y ver todo el destrozo blindado que tú puedes ver por las carreteras de Ucrania para ver que eso no es así. Rusia está pagando un precio enorme por cada kilómetro que avanza aquí, está sangrando cada kilómetro de avance. Por eso, pero ellos sin embargo son capaces de que calen determinadas narrativas que a ellos les benefician y también de imponer a este tipo de partidos que se van haciendo cada vez más fuertes, también porque el resto de partidos está dejando un hueco enorme de poder y ellos aprovechan y ocupan esos espacios de poder vacíos, claro. Y la última cuestión, Alberto, ¿es previsible que si lo de Arabia se consuma, sin mirar siquiera a Zelensky, y vaya usted a saber en qué condiciones, porque si primero te rindes y luego negocias, lo normal es que de la negociación no saques nada, que todavía pierdas más? Es como decía aquel, cogí vergüenza y afán, sembré en la estéril arena de Siberia, cogí vergüenza y afán. Pero ¿va a mantenerse Zelensky al frente de un gobierno o es posible, como creo que es lo que apetece en los Estados Unidos rendidos a Putin, unas elecciones con un partido capitulacionista, digamos, un Madurensky, para entendernos? A mí se me hace muy difícil pensar que aquí pueda gestarse un partido prorruso o entreguista ahora mismo y que gane unas elecciones de manera democrática. Me parece muy complicado. Otra cosa es que haya unas elecciones y acabe ganándolas, por ejemplo, Valery Zaluzny, que es el antiguo general del ejército de Ucrania, que ahora está de embajador en el Reino Unido y que todo el mundo lo da como el favorito en unas hipotéticas elecciones. Yo creo que Klitschko, el alcalde de Kiev, está muy lejos en cualquier encuesta, también Arestovich, que era uno de los asesores de Zelensky, el propio Poroshenko tampoco creo que ganara, pero sí que yo veo muy difícil que ahora gane, ni siquiera que se permita su participación, un partido prorruso o entreguista. Yo sé que probablemente a Trump le sería más fácil negociar con una persona mucho más sumisa, pero va a tener que negociar con Zelensky. Yo no veo en qué escenario Zelensky no será el que gestione la paz en Ucrania. Bueno, pues ojalá sigan resistiendo. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias por tu trabajo en el mundo. Gracias a ti, Federico. Bueno, pues así está la situación. Los listos, los que se pasan de listos, los que están en Washington, dirán ustedes, es que no saben dónde está Ucrania. ¿Qué pasa? ¿Que usted sabe dónde está Orense? Es que esto de llamar catetos a los americanos cuando tenemos la generación más absolutamente indocumentada de la historia de España. En fin, pero paz, porque Pelma y Luis, han vuelto. Y esto, naturalmente, en la República de los Tontos, pues tiene
tiene un sitial de honor. Probablemente son las dos personas más desprotegidas en términos intelectuales que ha habido nunca en un Consejo de Ministros. Tontos sueltos siempre los ha habido. Tontos, digamos, con constancia, con interés en perseverar en su tonticia, también. Ahora, una pareja como esta, digo, Pelmá y Luis o Pelmá y Plis, o sea, como quieran, esto no ha habido nunca. Y ayer volvieron. Si estuvieran en edad, alguna se hubiera quedado embarazada. ¡Qué achuchones! ¡Pero qué frenesí! Nos lo cuenta Santiago González. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Santiago, no me niegues que te sentiste conmovido cuando viste a Pelmá y Luis allí frotándose, agrediéndose, pero vamos, es que no hubo un epitelio que no fuera víctima de un roce. ¿Qué gente? A mí es que todas las historias de amor me ponen siempre muy tierno. ¿Qué quieres que le diga? Claro, sí. Pero en fin, lo que pasa es que hoy tenemos tanto. Primero, una cuestión por decir algo de la marcha del fútbol español, ¿no? Sí. Los árbitros ya encabezan la clasificación de liga. Eso es verdad, con azulgranas. Ayer le robaron al Rayo. Eso pasa porque en el Rayo se creyeron, como los del Atlético, que solo le iban a robar al Madrid. Madrid, sí. Ay. Pues es que les hizo este pájaro lo mismo que había hecho Munuera al Real Madrid frente a los Osasuna. Pero exactamente. O sea, exactamente, se comió dos penaltis, uno que pitó no era que para no era. los malos y dos que sí eran contra los buenos. Sí. Eso es. Sí. Debe ser el guión. No es el procedimiento. Lo que pasa es que con el Madrid le salió peor porque pese a todo no llegó a ganar el Osasuna. Sí, pero en 3 partidos le han quitado 7 puntos. 7 puntos. Y el Barça, pues en 3 regalos, pues fíjate. Bueno, pues vamos con la más tonta que decías tú del refrote de ayer. Fíjate que hay gente empeñada en brillar en nuestra República de los Tontos, pero nadie le puede hacer sombra a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno. Lo último que ha dicho, una más, es que desde que llegaron al gobierno, todas las teorías económicas y académicas acerca de las 7 plagas de Egipto que iban a caer sobre la sociedad española se demostraron fallidas. Hombre, mujer, no. Las plagas de Egipto fueron 10. Quizá quisiste decir los 7 jinetes del apocalipsis, los 7 músicos de Bremen o los 7 fantásticos. Bueno, o que le han hecho un 7 a la historia. Yo creo que es que, claro, ella ha visto los 7 en la que no pasaba nada, pero en los otros 3, que vaya sí que está pasando, pues ahí no. O los confunde con los 7 magníficos, vete a saber. Bueno, cualquier cosa, porque es que cristaliza en adoquín. Pero además, si te pones a citar las plagas de Egipto, pues chico, mira antes en la Tontipedia cuántas fueron, que no cuesta nada. Tiene un ejército de asesores. Bueno, pues que le apoyen, que le ayuden. ¿Tú te acuerdas cuando Felipe González ve a un niño y le dice, ¿cómo te llamas, niño? Y dice, Héctor. Dice, Héctor, nombre bíblico. O sea que la Biblia también la escribió Homero. Es maravilloso. Y luego, para explicarlo, dice, yo no siempre fui sabio. Es que esto viene de lejos. Pues sí. Bueno, luego lo que pasa también es que es un problema que los comunistas se pongan a citar la Biblia, también. Algo en cuya lectura no están avezados, ciertamente. No. Bueno, pues Juan Lobato quiere disputarle a Óscar López la condición de próxima víctima electoral de Isabel Díaz Ayuso. En fin, no creo que tenga muchas posibilidades, pero solo de imaginarlo me relamo de gozo. Y sería un colofón absolutamente coherente para la carrera del Insufi,
que de derrota en derrota hasta la catástrofe final, del apabullante meneo que sufrió a manos de Juan Vicente Herrera en Castilla y León, hasta perder unas primarias frente a Lobato. Es improbable, ya digo, pero sería tan bonito. ¿Te imaginas que el día de votar llega la UCO y se lo lleva? Ah, sí, esto ya... Bueno, esto ya ayer sería... ya llamaba a la acera. Pues Sí. está la acera, después viene el asfalto. O sea... Sí. Todo es lo que parece. Y Sí, yo sí. me acuerdo mucho de eso. Cuando le acusaba el uno de mentir a Víctor de Aldama y este dijo, ¿quiere pruebas? Pues las va a tener. Sí, Y señor. parece que sí, que está cumpliendo. A las puertas de la cárcel lo dijo, le llamó mitómano y algunas cosas más. Que no me conoce, dijo. Y empezaron a salir fotos. Sí. Bueno, pues ya que hablamos de Víctor de Aldama, ha informado al Supremo de que alquiló 2 pisos, uno en la calle Atocha y otro en la calle Ayala, donde Ángel Víctor Torres y por separado José Luis Ábalos y Coldo García estuvieron alojados con señoritas. Delicado eufemismo. Sí, porque También además, ¿por qué no pensar que son señoras? Más Eso señoras es. que ellos, sin la menor duda. Pero además que vete tú a saber si son señoras, si están casadas, si tienen hijos, si votan Pues sí. a Ayuso, o sea, normal. En fin. También afirma que alquiló otra vivienda en la calle Oquendo para la estancia de la vicepresidenta Delcy Rodríguez en su polémica visita a Madrid en enero de 2020. Bien, los pisos los pagaba Aldama, como el chaletón que alquiló para Delcy. Lo que no quedó claro es quién pagaba a las señoritas, que bueno, digo yo que no irían allí por amor al arte. No. La tradición señala que no eran los usuarios, no es costumbre en el socialismo, ya lo decía el secretario del alcalde de Baena, un tal Santano, es que me da apuro gastarme dinero mío en estas cosas. Y se gastaba el del ayuntamiento. Claro. Es maravilloso. Claro. Oye, ¿y qué me dices? Que para mí ha sido un descubrimiento. Chimbote, el alcalde de Chimbote, localidad peruana, donde ha aparecido un pisazo de $1,4 millones del camarada Valorios. Claro, Valencia, Sí. Chimbote, o sea, ciudades hermanas. ¿Qué pinta con una inversión en Chimbote encima de un organismo de estos de ayuda al desarrollo, sobre todo al Ha desarrollo? dado una explicación confusa diciendo que bueno, que es que había algún problema de logístico y que tuvo que poner el nombre él para Sí, agilizar sí. la operación. Se llama Fiedelso, se llama su tinglado. No sale Fidelso de milagro, porque Fidel, o sea, fiel, muy fiel no ha sido. No es su fuerte, no. Chimbote, Valencia, unidos en el futuro. Me gusta. Sí. Mientras, la izquierda y toda la opinión sincronizada, encabezados por el secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, no se apean de restregar a la presidenta de la Comunidad de Madrid los 7.291 ancianos de las residencias fallecidas durante la pandemia, porque según ellos, Ayuso no quiso derivarlos a hospitales. O sea, todo lo sustentan además con una frase que Ayuso denunció como falsa, que ella nunca había dicho eso de que se iban a morir igual. Bueno, No todo hay es que además es una gentuza tan vil que su producción intelectual, que oscila entre la bosta y el microbio, es que se lo atribuyen a los demás. Así es. Bueno, no hay ninguna referencia a la irresponsabilidad de ocultar el peligro para que el personal saliera a manifestarse el 8M. Allí se contagió Begoña, que además de pillafondos parece que es también pillavirus. Se han presentado denuncias contra ella por los delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, derecho a tratamiento médico y delito de prevaricación con la agravante de premeditación. La juez Mónica Boticario inadmitió la querella contra Isabel Díaz Ayuso en agosto de 2020. En julio de 2021, la juez inadmitió 2 querellas más y la Sala Segunda del Tribunal Supremo desestimó todos los cargos en junio de 2024. Ayer el Óscar López, que a mí me recuerda al Capitán Tan. ¿Tú
¿Tú te acuerdas? Los Flauticos. Valentina, Locomotoro y el Capitán Tan. Decía, siempre decía lo mismo. En mis viajes por todo lo largo y ancho de este mundo, y era un tío largo, con gafas, que era tonto, iba con una sahariana, pero tú veías que era tonto y Locomotoro lo tenía que engañar, claro. Pero es que sale ayer y dice, qué rápida ha estado la justicia, cuando ha llamado a declarar su mano derecha en la fechoría de los correos. Dice, pero tú no querías que corriera la justicia. No se acuerda de lo que ha dicho la víspera. Es extraordinario. Sí. Por respecto a esto, Montbosc contaba en X que las residencias fueron un matadero durante la pandemia. Y el responsable, afirma, fue Pablo Iglesias. Lo afirma él. Le felicita al presidente y lo ratifica un juez. Bueno, en realidad han sido varios jueces, como queda dicho más arriba. Y a continuación cuelga 2 vídeos. El primero, en el que Pedro Sánchez dice: he contactado con Pablo Iglesias, le he deseado suerte y le he reconocido la labor que ha hecho en un contexto muy difícil, como por ejemplo con las residencias de mayores en plena pandemia, el trabajo que ha hecho al frente de un importante ministerio como es el de Derechos Sociales. El segundo vídeo es de Pablo Iglesias, en el que el susodicho reconoce: en las últimas horas, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Sanidad han solicitado a la Vicepresidencia de Derechos Sociales que nos pongamos al frente de estos operativos de asistencia social con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Asumimos esta tarea con el máximo compromiso. Mira, esta yo creo que es una característica de este fulano, una debilidad de carácter, al igual que reivindicaba la militancia de su padre en una organización terrorista como un timbre de gloria. Sí, señor. Ahora que luego decía que, claro, las canciones que había oído siempre de Pedro Faura, tú oyes esas canciones y dices, bueno, sí, fue un niño maltratado. Es decir, evidentemente. Así está tocado de la pirola. Pero, evidentemente. Pero fíjate que está muy bien rescatar los dos. Uno en el que dice Sánchez que es el encargado y otro en el que él presume. Y además cuando dice, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, se siente Hugo Chávez. Ya tengo mi ejército, aunque sea contra el virus. Bueno, y ahora resulta que era Ayuso. Eso, era Ayuso. Sí. Bueno, y además no he tenido tiempo de copiar todo el argumentario, pero Isabel Díaz Ayuso hizo... hay un vídeo de 7 minutos, búsquenlo en X, donde, en fin, cuenta pormenorizadamente cómo fue todo, cómo la culpa fundamental de aquello está en el gobierno que no quiso suspender los vuelos procedentes del extranjero a aeropuertos españoles. Me acuerdo perfectamente de la eliminatoria Valencia-Atalanta. Sí. Ya había cerrado Italia la mitad del país y luego del Atlético a Liverpool. Y con porque como no pasaba nada, que lo decía Fernando Simón, si no va a haber uno o dos casos. Sí. No, fue realmente todo extraordinario. Pero es que tenían que tener España abierta hasta la manifestación del 8M. Y además porque necesitaban 2 meses para robar. Claro. Porque para que Bego se pudiera contagiar. Claro. Exactamente. Bueno. Y Demóstenes llevaba X a Cristina Monge, una tipa que se lo trabaja en la cadena SER con el nombre artístico de Tina Monge, y que en Hoy por Hoy decía: me gustaría imaginarme a la Unión Europea dando la misma respuesta unitaria respecto a Trump que la que dio cuando Putin invadió Ucrania. Demóstenes no salía de su asombro, y con razón. Invadir un país vecino con tanques y ganar unas elecciones, 2 hechos que para esta son comparables y merecedores de la misma enérgica respuesta. Pues me vas a perdonar, pero yo me imagino a la armada de Gugurlian, todos a nado a Estados Unidos, empezando por Angelines y terminando por esta, todos a nado, con Contreras y tal, con el cuchillo en los dientes, a invadir Florida. Bueno, venga, vamos a ver, no temáis a los tiburones. Y de pronto, ¡plup! ¿Dónde está Angelines? No sabemos. Bueno, vamos a seguir. No llega ni uno, ¿eh? En fin.
Pues muchas gracias, Santi. Pues hasta mañana, que será otro día. Hasta mañana, y si les duele algo, hay motivos. Ibudol. ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor muscular? Con Ibudol cápsulas blandas con ibuprofeno, despídete del dolor rápidamente. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, hoy viene Maite Rico, viene Julián Quirós, el director de ABC, y además después de la entrevista con Alberto Rojas, que es siempre tan claro, se le entiende todo y está ahí en el frente. Lo que se ha abierto no es la caja de Pandora, esto es el arca de Noé que tiene una vía de agua. O sea, esto es una situación que no ha sucedido nunca, desde los pactos de Múnich de Chamberlain, cuando llegó a Londres y dijo, traigo la paz. 6 meses después estaban en guerra, porque cuando eres cobarde un día, sueles pagarlo al siguiente. Pues hay muchos asuntos, Federico, por supuesto. Todo el mundo quiere hablar de lo que está sucediendo en Europa y en Arabia también, con esa reunión, pero tenemos que hablar también de la corrupción. Hoy José Manuel Romero dice en el diario El País, directamente sentencia a Aldama, dice que no tiene credibilidad después de los últimos datos aportados. Sí. La semana pasada, Contreras aplaudía la destrucción de pruebas por parte del fiscal general del Estado. Hemos escuchado en carne cruda a Silvia Inchaurrondo apostando por aplicar medicina a los medios y también a los partidos políticos que, según su criterio, difaman y extienden bulos. Difama es polonio. En la técnica soviética es polonio, es decir, asesinar a los que piensan distinto. De eso Rusia sabe un poco. Sí. Bueno, pues queremos preguntar hasta qué punto determinados informadores han sobrepasado ya la barrera de lo aceptable desde el punto de vista de la ética periodística y forman ya parte del equipo de defensa de la corrupción. Sí, señor. Esperamos, por supuesto, sus mensajes, sus comentarios, sus opiniones en el 648 91 92 60 y, como siempre, también en Instagram, @eslamanana_de FJL. Yo añadiría, es justo llamar señoritas a los que son más señoras que sus clientes. Son todos de qué sexo, género, etcétera. Y sobre todo, oye, es que seguro que encima votan a Ayuso y se hacen eso para ganarse la vida. ¿Te acuerdas cuando Ángel Víctor, que ahora habla de sí mismo en tercera persona? Parece un entrenador argentino. Aida Nízar, la de Gran Hermano, fue quien empezó a ponerlo de moda. Pero primero eran los entrenadores argentinos. Decía Menotti, no, lo que Menotti piensa es, pero tal cual. Bueno, pero esto que hable de sí mismo ya en tercera persona, esto ya es... A ver si es que le va a decir a su señora, no era yo, era Ángel Víctor Torres. Que su preocupación es que se casó recientemente, de segunda o de tercera o de cuarta, en fin, oportunidad. Pues nos vamos a la tertulia. Es la mañana, es radio.